Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy hablando acerca de esos derechos que hemos conquistado las mujeres. Por eso no podemos dejar pasar esta oportunidad para desearle a usted, mujer, que se encuentra allí, fiel televidente de Actúe en Derecho, pegadita a su pantalla viendo un nuevo capítulo de su programa. Para esta oportunidad le damos la bienvenida también a la doctora Marlene Murcia, quien desde la virtualidad continúa acompañándonos en este programa de Actúe en Derecho. Pero también queremos agradecer también la presencia de la doctora Miriam Landazábal, quien será la encargada en esta tarde de acompañarnos. Doctora Miriam, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Invitarme a este espacio tan importante para temas, valga decir, importantísimos especialmente para las mujeres, que necesitan y necesitamos saber cuáles son nuestros derechos y cuál es el acceso a la administración de justicia. Así es, doctora Miriam, y precisamente para que nuestros televidentes tengan claro justamente acerca de esta situación, también queremos que nuestra abogada de cabecera, la doctora Marlene Murcia, que nos acompaña desde la virtualidad, se vincule también a este nuevo capítulo. Doctora, feliz Día de la Mujer. Hola Paola, hola doctora, buenas tardes, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy tenemos un día muy especial, un programa muy especial. Realmente, pues personalmente creo que es un día más que para celebrar, es un día para conmemorar. Han sido muchas y diversas las luchas desde hace siglos que hemos tenido que librar las mujeres. Nosotras pertenecemos a una generación ya privilegiada, realmente ya tenemos a través de las luchas de estas mujeres muchos logros alcanzados, aunque todavía falta, pero hemos logrado muchas cosas. Así es, doctora Marlene, acaba de decirlo usted, las luchas y los logros que hemos conquistado, y es que los que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos que usted es bien defensora de los derechos de la mujer, y por eso hemos preparado esta siguiente nota para hablar acerca de esos logros que las mujeres hemos alcanzado. Algunos creen que nosotros las mujeres no sabemos manejar. Soy Solamérica Jaramillo Palacio, operadora de camabajas y de montacargas. Muy orgullosa de lo que soy y de lo que hago. Operando el Hércules, una camabaja de 240 toneladas, un equipo fuerte y rodante. Me formaron en los SENAs, en el SENA de Antioquia y en el SENA de Florida Blanca, Santander. Entonces, pues yo ya teniendo mis certificados y las ganas y los deseos y la fuerza de hacer las cosas, fue cuando empecé a tocar puertas y efectivamente una empresa de transporte, ellos me pusieron a prueba, pasé todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas, y incursioné en el mundo laboral de la conducción. En ese entonces éramos aproximadamente 500 conductores, 400 y pico, y la única mujer conductora pues en ese momento era yo. Bueno, este es un claro ejemplo de uno de los logros que hemos alcanzado las mujeres, y es que no solamente los hombres pueden manejar de manera correcta estos vehículos que se llaman Hércules, son estos camiones dedicados a la explotación de carbón, a la explotación, todo esto que son los espacios, doctora, que hemos conquistado las mujeres. Se tenía la idea que solamente los hombres podían ejercer ciertos cargos, que solamente los hombres eran los únicos capaces de realizar algunas actividades, pero sí, en realidad, hoy en día, ¿sí existe esa paridad, esa equidad, doctora? Uno creería que precisamente a eso es lo que ha llevado la defensa de los derechos de la mujer,
a poder ocupar diferentes espacios desde los diferentes aspectos, ya sean laborales, familiares. Y miren que un ejemplo claro es cómo la mujer ha venido ganando espacios en estos temas tan importantes, por decir algo, en una actividad laboral que solo era reconocida para los hombres, como manejar, por ejemplo, vehículos articulados, tractocamiones u otras actividades. Pero yo sabe que creo que la mujer ha venido ejerciendo no solamente desde la esfera de lo laboral, sino ha sido el soporte de la esfera de lo familiar. Y de ello da cuenta cómo ante las múltiples situaciones de diferencias familiares, la mujer es la que continúa con ese acompañamiento en la crianza de los hijos, en el sostenimiento de la familia, y ello ha sido como el reflejo más significativo de lo que la mujer entra a empoderarse en un contexto familiar que desarrolla articuladamente en lo laboral, en lo familiar y en otros aspectos como en lo democrático. Sí, claro, y es que la lucha ha sido permanente, recuerdo por allá en mis clases de Derecho Romano, abogada, también usted recordará que en esta época existía algo que se llamaba la capitus diminutio, y era que las mujeres, por presunción, sin ninguna prueba, solo por el hecho de ser mujeres, cargábamos con esa capitus diminutio y solo podíamos ser representadas por hombres, ya fuera por el esposo o por el pater familias. Entonces esto es algo que es ancestral realmente, no porque la mujer no haya tenido capacidades, sino porque no se le reconocían, siempre ha estado como limitada al ámbito familiar, ha estado como relegada, digamos, por la figura masculina, sin tener en cuenta realmente sus capacidades. Y esta mujer que maneja este vehículo, pues es un claro ejemplo de que tenemos capacidades iguales que los hombres y muchas veces, queridos hombres, un poco superiores. Y si usted es mujer y nos está viendo en este momento, le invitamos a que participe de manera activa a través del 310-22-23-051 o al 648-4820. Si siente que sus derechos están siendo vulnerados, si siente que tiene algún caso para que nosotros le asesoremos a través de este programa, pues esta es la razón de ser de Actúe en Derecho. En realidad, a esta hora de la tarde queremos saludar a aquellas personas que nos reportan sintonía desde cualquier rincón de Colombia y del mundo. A través del 648-48 se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Ya en el 2012 ya dejó una escritura. Vamos a escuchar un mensaje que nos llega a esta hora a través del 310-22-23-051. Este es un mensaje que nos dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿la comisaría de familia puede congelar bienes por una demanda de maltrato intrafamiliar, abogada? ¿La comisaría de familia puede hacer esta congelación? La comisaría de familia es un ente administrativo, ¿cierto? Somos entidades que hacen parte de la estructura del municipio de Girón. Como tal, dentro de las funciones administrativas, en una demanda por violencia intrafamiliar, adoptamos unas medidas provisionales. La ley 1257 del 2008, en su artículo 17, establece cuáles son esas medidas. Y dentro de esas medidas se encuentra incluso la de poder otorgar una custodia provisional y la poder ordenar el disfrute de algunos bienes inmuebles, porque es un abanico de normas y de pronto no es el desconocimiento del funcionario. Es a veces, digamos, como al mismo temor de poder aplicar la normatividad, porque muy de lo que decía la doctora, nosotros venimos siendo reconocidos por el Estado a través de un compendio de normas, pero realmente esas normas se aplican dentro de esa solicitud y medidas de protección. Entonces, tenemos una potestad muy amplia desde ordenar, como indico, el disfrute del bien de un inmueble hasta el desalojo de la casa que se comparte con la víctima, otorgar medidas provisionales importantísimos en ese momento para evitar que siga escalonando la violencia y termine, por ejemplo, en una afectación más en la vida de la mujer o de los niños que conforman, digamos, la unidad familiar.
¿Qué se debe continuar con esta medida administrativa? Es una audiencia de conciliación que sigue porque estamos en un estado social garantista dentro de un debido proceso y en ese orden se debe también oír a la otra parte. Hay que escuchar la situación que se genera en ese conflicto familiar para que las autoridades administrativas que están conformadas por un equipo interdisciplinario entren a identificar esos factores de riesgo, porque nuestra labor como comisaría es el restablecer la unidad familiar. Y dentro de ese restablecimiento es poder apoyar desde lo social, desde lo psicológico, la unidad de familia para evitar una desintegración, que de por sí la familia es la que le da la evolución a la sociedad. No es, existió la violencia, sepárese, es inicialmente buscar de qué forma nosotros podemos ayudar a mejorar esa convivencia, porque también hay que tener en cuenta que hay niños. Abogada, muchas de las mujeres que acuden a las comisarías se quejan, porque a mí personalmente me lo han manifestado, de que estas instancias son, por llamarlo de alguna manera, un poco machistas, que siempre están tratando de proteger al hombre, de ayudar al hombre, y que las mujeres realmente no encuentran un apoyo efectivo. ¿Será por esto que usted dice de que están tratando de conservar la unidad familiar? ¿O será que, como también dicen por ahí, las mujeres somos las más machistas y siempre estamos como a favor de los hombres? No, doctora. Yo creo que aquí no se trata quién esté a favor, digamos, de quién dentro de una situación de conflicto familiar. Y es la mirada que se tiene cuando se está en la parte administrativa, cuando se está desde la misma academia o cuando se está desde el litigio o desde una entidad judicial o de investigación, ¿cierto? Aquí yo pienso que si bien podríamos irnos, por ejemplo, a temas de políticas sociales, de que la norma indica de equipos interdisciplinarios, de que es a veces imposible un cúmulo de trabajo poder llevar a cabo una efectiva atención. Son varios factores que convergen. Sí, doctora, pero a mí sí me gustaría que de pronto le dejáramos claro a nuestros televidentes, porque la constante de nuestros televidentes es: ya fuimos a la comisaría de familia y no pasa nada. Entonces, sí sería bueno que le explicáramos a nuestro televidente: llega su denuncia, el proceso a seguir es el siguiente. O sea, ¿cuáles son esos pasos después de que llega una familia a hablar acerca de su situación? ¿Por qué se demora tanto o por qué se tiene en el imaginario de los ciudadanos que se demora mucho este proceso en las comisarías de familia? Es que, como le indico, la comisaría de familia recepciona inmediatamente. O sea, hablo por el municipio de Girón, funciona las 24 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. Una persona llega a denunciar por violencia intrafamiliar e inmediatamente se adoptan medidas. Se oficia a la Fiscalía, se compulsan copias a la Policía Nacional para el cumplimiento de las medidas de protección. Indica la norma que la audiencia se realizará dentro de los 10 días siguientes desde que se recepciona la denuncia. Nosotros tratamos de realizarla en el menor tiempo, atendiendo pues que existen otras funciones. Sin embargo, no estamos a más de 20 días de fijar fecha para la audiencia. Okay. ¿Cuál audiencia? La que señala la misma ley, que es la conciliación sobre los efectos de la violencia, donde se va a conciliar la custodia, los asuntos que son conciliables. Es que acá hay una situación particular y es que las señoras al inicio, o no tanto las señoras, estamos hablando del contexto familiar, buscan en ese momento una medida de protección que es inmediata, pero la investigación del delito conlleva a que la instancia penal pues se conlleve 2, 3 años, 4 años y ellas sientan como ese, digamos, desatención o desprotección. Muy bien, a través del 648-4820 recibimos nuestra llamada. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señorita, habla la doctora, muy feliz Día de la Mujer, muy complacida del excelente programa, habla con la señora Carmelina. Doña Carmelina, ¿desde dónde nos llama? De acá, Real de Minas. Excelente, saludamos a todas las personas que desde el municipio de Bucaramanga nos reportan sintonía aquí en nuestro programa Actúe en Derecho. Bueno, doña Carmelina, cuéntenos cuál es ese caso que usted tiene que busca ser asesorado por nuestras abogadas. Buenas tardes, señor. Doctora, una preguntita, tengo 2 preguntas, ¿le puedo hacer? Claro que sí, señora, díganos. Sí, ya, ponga. Y entonces, doctora, resulta de que yo soy una señora discapacitada y tenemos una casa allá en Barranca. Lo que pasa es que me ha tocado
Mi mamá dejó una sucesión en el 93 y mi mamá, yo no sabía, y mi mamá dejó una sucesión del 93. Resulta que nosotros somos 12 hermanos y ella dejó a 4. Entonces no se ha hecho sucesión nuevamente. Esa sucesión se puede renovar, o porque hay una hermana que se cree dueña de la casa y a mí nunca me han dejado vivir allá. Ella se cree la dueña y ella nunca ha pagado impuesto predial. Ok. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería, doña Carmelina? Y mi hermana, yo me he ido 3 veces para Barranca y yo soy discapacitada y ella me ha amenazado. Ahorita, hace 3 años yo me fui para Barranca y ella me tuvo una violencia intrafamiliar, me amenazó y todo. Entonces, doctora, yo estoy por acá pagando arriendo. Entonces yo podía volver a la casa con la violencia intrafamiliar, me tocaría qué hacer con ella, con mi hermana, porque ella se cree la dueña y no, usted no regresa acá, yo soy una señora discapacitada. Entonces, bueno, abogadas, ¿qué le podemos resolver o qué podemos asesorar a doña Carmelina? Sí, doctora Miriam. Doña Carmelina, muy buenas tardes. Hay 2 situaciones que convergen, digamos, en su situación. Y una es, usted habla de un inmueble que está ubicado en Barrancabermeja, de la cual es producto de una sucesión. Dice usted, su mamá era la propietaria de este inmueble. Se debe revisar en principio si adelantaron algún trámite, si alguno de sus hermanos inició el respectivo proceso judicial, si ya se llevó a cabo todo el trámite ante la instancia competente para que ese inmueble haya sido adjudicado, porque en principio los bienes del causante, que es en este momento la persona que falleció, quedan común y pro indiviso, es decir, con la delación de la herencia se da de que cualquier persona que tenga interés dentro de ese patrimonio pueda iniciar el trámite sucesoral, ya sea o por notaría o ante un juzgado. Si ese trámite no se ha iniciado, lo puede realizar cualquiera de los interesados. Hay que tener en cuenta que se dispone de un término perentorio, como lo ha establecido la legislación, de 10 años para que usted acuda a iniciar los trámites, porque quien esté ocupando el inmueble puede empezar o señalar frente a una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué quiere decir? Que estando ocupando el inmueble puede adquirir derechos de propiedad siempre y cuando haya realizado actos de señor y dueño, que haya pagado impuestos. Pero si por lo menos ella nos manifiesta que no ha pagado impuesto, abogada. Hay que mirar qué otros actos de señor y dueño ha realizado. La posesión es un acto de señor, lo ha estado ocupando de manera pacífica, tranquila, no ha sido arbitraria, no ha realizado vías de hecho. Entonces hay que entrar a mirar, digamos, el caso en concreto. En cuanto a lo que ella refiere de que es víctima de violencia intrafamiliar, pues se dan unas características para que se configure la violencia. Entonces, que compartan una relación jurídica, que se estén dados los presupuestos frente al tipo de violencia, que la violencia no haya superado los más de 30 días, porque también existe un término para acudir a la instancia, a colocar o a instaurar el denuncio. Ella es una persona sujeto de especial protección, ¿cierto? Habla de una discapacidad, habla también de una vulnerabilidad, y frente a esos contextos que ella está señalando, también hay que entrar a revisar si alguien le está ayudando a ella para su sostenimiento. Digamos, si tiene hijos, en principio serían los hijos, porque al estar desamparada hay que buscar el vínculo jurídico consanguíneo con quienes ella tiene derecho para empezarles a solicitar inicialmente una ayuda para poder cubrir sus necesidades, y de ahí se desprenderán estos otros derechos que ella tiene. Esperamos que nuestra televidente haya quedado satisfecha con esta respuesta. Invitamos a todas las personas a que nos escriban a través del 310-2223-051 y también a través del 648-4820 si quiere que su caso sea escuchado en vivo y en directo. También nos puede escribir a través del chat que se ha habilitado en el Facebook Live, allí en el perfil de Canal TRO. Estamos en vivo y en directo, doctora Marlene. ¿Están allí todos nuestros cibernautas conectados, reportándonos sintonía? Sí, Pau, tenemos conectados muchísimas personas en este momento a través de Facebook Live. Un saludo muy cordial para todas ellas. Tenemos conectada a Sonia
Serrano. Un cordial saludo para Sonia Serrano, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Tenemos a María Blanca Cañas, nuestra fiel televidente, Nieve Ocampo, también otra fiel televidente. Tenemos a Rosalvira Alvarado Oviedo, tenemos a Edgar Alfonso Ortiz, que nos está saludando desde Cúcuta. Un cordial saludo para todos los televidentes que se conectan a través de Facebook Live desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Fabián Toledo Niño, que se conecta desde España, también un fiel televidente al que saludamos muy especialmente. Tenemos a Lina Rosa Reategui Moreno y a muchos más que iremos saludando en el transcurso del programa. Así es, preguntas que nos llegan a través de este chat, doctora, que se ha habilitado a través de Facebook Live. Allí nos van llegando estas preguntas y sí me gustaría, doctora, antes de pasar a leer estas preguntas de nuestros televidentes, que le aclaremos a nuestros televidentes cuáles son las competencias de las comisarías de familia, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que yo fui allá y no me resolvieron nada. No, ¿hasta dónde va la comisaría de familia? ¿Cuáles son las competencias que tienen estas comisarías? ¿Qué es lo que yo como finalmente usuario debo saber para saber si es allá donde debo ir o qué es lo que tengo que hacer? La comisaría de familia tiene unas instancias reguladas, primero como autoridades administrativas. Es decir, tema de violencia intrafamiliar, donde esta temática es exclusivamente la misionalidad de las comisarías de familia. Recepcionar quejas, denuncios, adoptar las medidas de protección, garantizar ese acceso a la administración de justicia. Otra de las temáticas que son propias de la comisaría de familia es como conciliadores, ¿cierto? Entonces, todo asunto que es conciliable en alimentos, custodia, régimen de visita, separación de cuerpo, liquidación de la sociedad, Ley 640 del año 2001, que indica cuáles son esos asuntos conciliables, se puede acudir a la comisaría de familia para solicitar un espacio y poder llevar a cabo este trámite o este tipo de actuación. Paralelamente, la Ley de Infancia y Adolescencia indica que en aquellos municipios donde no exista defensores de familia, las comisarías de familia asumen la competencia subsidiaria, lo que sucede en el municipio de Girón. De tal forma que dentro de las varias actuaciones ya denunciadas, violencia intrafamiliar y asuntos conciliables, adelantamos actuaciones administrativas de restablecimiento de derecho, que son todos aquellos procesos administrativos cuando existe hacia el niño maltrato, abuso sexual, negligencia, violencia, donde se vea inmerso una situación de riesgo hacia el niño. Y paralelamente ayudamos en los conceptos notariales, en los trámites de divorcio, en la vinculación a los procesos judiciales, cuando se solicita el trámite ante el juez para continuar con un aumento de cuota o alguno de estos trámites. Entonces, no es solamente el tema de violencia intrafamiliar, y ello conlleva a que un comisario en un turno de 12 horas como lo tenemos nosotros, con la complejidad de la situación familiar y las múltiples situaciones, de pronto no sea la atención una audiencia a los 5 a los 8 días, que se nos lleve un poquito más de tiempo. Sin embargo, en el municipio de Girón, y si hay que resaltarlo, ha sido, digamos, de los municipios que dispone de una comisaría de familia permanente, continua, con la conformación de equipos interdisciplinarios y el esfuerzo para mantener entidades de apoyo como hogares de paso o instituciones especializadas. Yo quiero hacerle una pregunta muy puntual y pues las preguntas que yo le hago es porque previamente nos las han hecho aquí al aire. Nosotros tenemos un consultorio jurídico que se hace los lunes y todas estas inquietudes son inquietudes de nuestros televidentes, sobre todo de nuestras televidentes. ¿Qué medidas efectivas existen para la protección de la mujer en el tema de violencia intrafamiliar? ¿Por qué se lo digo? Las mujeres se quejan de que en la comisaría las devuelven para la casa donde están viviendo con el agresor. ¿Qué medidas efectivas puede tomar un comisario de familia para amparar a esta mujer víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, doctora, yo creo que esa es la pregunta, digamos, que preocupa a la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué medidas efectivas? Y como usted bien lo sabe, doctora, la efectividad de las medidas depende
de los recursos con los que disponga un profesional comisario de familia para adoptarlas. Es decir, podemos ordenar desalojos. El desalojo, como yo los he ordenado, estoy hablando, digamos, desde la comisaría de familia de Girón. Se requiere el apoyo ya y constante e inmediato de la policía para el cumplimiento de la medida. Cuando nosotros vamos a realizar la diligencia de desalojo, en el momento en que se dicta la medida, me ha sucedido hace 17 años que soy comisaria de familia, de que la señora no quiere esa medida. Ella quiere una audiencia, quiere ser oída junto con él. La mayoría de los casos quiere buscar un restablecimiento también de su unidad familiar. Segundo, deben existir no solamente unas medidas, digamos, por parte de la autoridad de protección, llámese policía, sino también unas medidas de atención ¿en qué? En salud. Y cuando hablamos de medidas de atención en salud, el decreto reglamentario de la ley 1257, que son las medidas que llevan de atención en salud, en lo laboral, en la parte de educación, indica que las CPS, junto con las IPS, dispondrán de hogares, de hospedaje, de alimentación y de un paquete, llamándolo así, de medidas para que ellas puedan acceder de forma inmediata. Sí. Y con todo el cariño del mundo. Pero cuando vamos a aplicar esas medidas, sí, estoy recibiendo solo la demanda, quedo sola. ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está la entidad prestadora a la cual la señora se encuentre afiliada? Para que ya la ubiquemos en un centro junto con su familia, junto con sus hijos. Y las medidas en la norma están. Hay que articularlas disponiendo de recursos. Se necesitan recursos para poder dar operatividad. La pregunta o el cuestionamiento no es ni siquiera qué hace el comisario de familia, qué hace el Estado en conjunto. Hablando precisamente de qué hace el Estado, qué hacen las entidades. En esta oportunidad en Actúe en Derecho consultamos a muchas mujeres líderes que nos hablan acerca del cargo, del liderazgo que viene desarrollando la mujer en el departamento. En esta oportunidad, la gerente del Canal TRO. Con la felicidad en el corazón en el día de hoy por conmemorar un año más por esa lucha igualitaria por los derechos de la mujer. Es un día no para regalar flores, sino para romper esos techos de cristal que se vienen gestando en las comunidades y donde nosotras las mujeres estamos llamadas a hacer crecer nuestros hogares, a hacer crecer nuestras empresas, a hacer crecer nuestras comunidades y nuestro país. Llegué a la gerencia del Canal TRO con muchísimos sueños y por la gracia de Dios, pero día a día trabajamos porque este sueño de esta gerencia se vea reflejado en el crecimiento en audiencias, en el crecimiento en el contenido, en el crecimiento en nuestro canal por las nuevas unidades de negocio. Les hago una invitación desde Canal TRO para que todas soñemos, para que todas luchemos, porque cada día podemos ser mejores, porque cada día vamos a ser instrumentos de Dios donde Él nos ponga para hacer de este mundo un mundo mejor. Soy Maba Mosquera Mena, medallista olímpica colombiana. Hoy desde el sector deporte de Santander las invito para que sigamos trabajando, mujeres, decirles que si se cree y se trabaja se puede. Entonces, ¿por qué no nosotras que somos que damos la vida, que somos las mujeres emprendedoras, que somos las mujeres que estamos a cargo de un hogar, por qué nosotras no podemos luchar por nuestros sueños? Mujeres, seamos emprendedoras, luchemos por nuestros sueños y salgamos adelante. Las invito a hacer deporte para que mantengamos nuestra mente y nuestro cuerpo sano y así podamos pensar mejor. Un abrazo, un saludo muy especial y que hoy en este Día Internacional de la Mujer empiece una nueva vida para todas nosotras. Y estos mensajes son los que nos motivan. Gracias por continuar con nosotros, recordando hoy, Día de la Mujer, esta conmemoración que la hacemos hablando acerca del restablecimiento de los derechos y los espacios que nosotras como mujeres hemos conquistado. Por eso queremos también saludar a aquellas personas que nos reportan sintonía desde el Facebook. Doctora Marlene, allí en Facebook Live seguimos escuchando, seguimos leyendo cada una de las preguntas que nos envían a través de este chat que hemos habilitado. Sí, tenemos un mensaje de uno de nuestros fieles televidentes que nos reporta sintonía desde España. Un mensaje de Fabián Toledo.
Ahora con esta globalización pues estamos muy enterados, o está Fabián Toledo muy enterado de todos los temas que pasan en este país. Nos pregunta, doctora, ¿qué pasó con el caso de la señora que protestó en el Palacio de Justicia de Bucaramanga por una medida que esta comisaría tomó? Quiero que ella nos aclare ese tema. Gracias. Doctora, yo no sé si realmente Fabián está en lo cierto y es usted la comisaria que tomó esta medida. La señora que se encadenó en el Palacio de Justicia, ¿conoce usted el tema? Sí, doctora. La comisaría de familia de Girón funciona con 4 turnos y cada turno tiene una comisaria de familia diferente, ¿cierto? Pues el proceso no está conmigo, no adelanto la actuación administrativa de restablecimiento de derechos, pero conozco dentro del trámite adelantado, porque es una sola comisaría con 4 turnos, que es una investigación que está en curso aún, estaba por definir situación jurídica por parte de la comisaria de familia que llevaba el caso. Sé que se adelantó una audiencia de conciliación, donde en la audiencia se adoptaron unas medidas, faltaba aún por definir la situación legal dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La señora, porque trabajo en la misma comisaría y he visto que ha acudido a la comisaria de familia que está conociendo el caso, que ha tenido acompañamiento de los diferentes entes de control. Estuvo la Procuraduría revisando la actuación administrativa, sé que estuvo el procurador directamente revisando el proceso, ha tenido la señora acompañamiento de los diferentes sectores y eso es como lo que puedo decir frente al proceso. Alguna otra situación, pues es un proceso que tiene reserva legal, sí. Aparte de que lo desconozco, lo que realmente falte por definir, pero en sí eso es lo que puedo aclarar, que tiene acompañamiento por parte de las diferentes entidades del Estado. Recordemos que esta pregunta nos la hace Fabián Toledo, es una situación que se presentó en el municipio de Bucaramanga, donde una mujer pues se encadenaba justamente allí para exigir de alguna manera sus derechos, y aquí es donde vamos, y por eso nos gusta que en esta tarde nos esté acompañando doctora Miriam Landazabal, porque hablamos acerca de esos vacíos que quedan en la ciudadanía respecto a las comisarías de familia. Pero vamos con la siguiente pregunta que nos hacen a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, habla Margie Rodríguez de aquí de Bucaramanga. Margie, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Feliz día, mujer. Y cuéntanos cuál es ese caso que tienes, que quiere ser consultado y asesorado por nuestras abogadas. Que está la comisaría de Girón. Quiero decir, pues aquí en Bucaramanga no funcionan las comisarias de familia 24 horas como en Girón. Y quiero preguntarle, hacerle 3 preguntitas a la doctora. Sí, señora, ¿cuáles serían? ¿Una comisaría de familia puede prohibirle a una hija ver su madre? No le doy. ¿Una comisaria de familia puede prohibirle a una hija ver a su madre? 2, le voy a contar mi caso. Sí, la escuchamos. Bueno, el caso es que mi madre, mis hermanas le hicieron hipotecar a mi madre la casa. La casa duró 15 años hipotecada. Ninguno de mis hermanos quisieron rescatar la casa. Mi mamá llega un día a mi casa y me dice que tiene hipotecada su casa, que se la van a rematar. Yo, debido a eso, vendo mi casa y pago la hipoteca de mi mamá. 2 años después de haber deshipotecado yo la casa de mi mamá, llegan 2 hermanos de Venezuela y 2 hermanas de aquí de Bucaramanga y me demandan a mí ante la comisaría de familia porque yo no dejaba que mi mamá vendiera la casa para repartir la herencia. En ese momento yo le digo a la comisaría de familia que me diga en qué artículo y en qué ley dice que mi mamá tenía que vender su casa para repartir la herencia. Ahí dentro. Sí. Entonces, bueno, abogada, ¿qué le podemos asesorar? Entonces, supongo que la comisaria le dice a ella que pues, le prohíbe de alguna manera ver a su madre en ese sentido, pero entonces, ya con este contexto, ¿qué podemos decirle? ¿Cuál es el papel que juega aquí la comisaría en este caso, en esta situación? La comisaría de familia es una instancia de intervención familiar y acá la señora refleja, digamos, varias situaciones que se están presentando. Habla de una herencia, pero la señora aún no ha fallecido.
sea, los hijos no son herederos hasta tanto no exista el fallecimiento del titular de ese patrimonio, ¿cierto? Sí. Segundo, la señora puede acudir a la comisaría de familia para que a través de un espacio de intervención junto con el comisario y la señora, la mamá de la señora y sus hermanos se entren a identificar aspectos de mejorar relación familiar. Y ustedes dirán, pero siempre hablamos de lo mismo, relación familiar. Es que esa es la función principal de la comisaría de familia, restablecer la unidad familiar. Ahora, que la comisaria de familia le prohíba a la señora que no visite a la progenitora, a no ser que esa visita sea constantemente generadora de violencia o sea constantemente de afectación al adulto mayor, uno podría empezar a restringir unas visitas, ¿cierto?, dentro de ese contexto que se ve. Pero precisamente lo que se busca es identificar la problemática de fondo, poderles orientar jurídicamente, indicándole a los hijos que no son herederos hasta tanto no exista un fallecimiento. O sea, ya están matando a la señora cuando ella todavía lo que necesita es acompañamiento. Y el adulto mayor, como será en este caso, la mamá de la señora, pues tiene derecho a compartir con sus hijos siempre y cuando el hijo no le genere riesgo, porque serían situaciones de violencia intrafamiliar y ahí sí adoptaríamos unas medidas de protección que, repito, se encuentran en la Ley 1257 del año 2008, artículo 17. Están taxativamente señaladas cuáles son las medidas que puede adoptar un comisario de familia. Bueno, y hablando de esas medidas, doctora, me gustaría que le aclaráramos también a nuestros televidentes cuáles son esas medidas que puede la comisaría de familia dar. Es decir, puede restringir las visitas, puede restringir que un padre visite a su hija o viceversa, una madre a su hija si se ha dado una separación por parte de estos. O sea, ¿cuáles serían digamos, hasta dónde llega la comisaría de familia? ¿Hasta dónde puede ir de exigirle a las familias que llegan a hacer esas conciliaciones o que llegan a buscar un apoyo en estas comisarías? Pues, doctora, yo considero y recomiendo que la autoridad administrativa, cuando está recibiendo la demanda por violencia intrafamiliar, en ese instante realiza un análisis de contexto de lo que la persona le está expresando. En ese análisis de contexto, porque la ruta se inicia con un profesional en psicología. Entonces es un equipo que está identificando la problemática y ahí evidenciamos, y ese es el alcance que tenemos los comisarios de familia. Si es un señor altamente agresivo, con unos antecedentes ya de violencia intrafamiliar, bajo los efectos del consumo o de sustancias psicoactivas o de alcoholismo, hay que restringir las visitas mientras al menos se lleva a cabo la audiencia para entrar a revisar si podemos llegar a algún acuerdo frente al régimen de visitas, porque puede ser que en la audiencia haya alguna propuesta por parte de la víctima. En el momento lo podemos realizar. Podemos oficiar a la policía para una protección especial, tanto a la víctima como a sus descendientes, sus hijos, tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo. Sí. También se pueden otorgar una custodia provisional mientras se realiza la audiencia. Entonces, podríamos decir, es un abanico, digamos, de medidas que nos permite la ley adoptar, precisamente para garantizar de forma inmediata y con extrema urgencia la vida y la protección de sus miembros. Abogada, una pregunta, ¿se puede demorar un proceso de estos 2 y hasta 3 y 4 años en comisaría de familia? ¿Un proceso de familia puede demorarse tanto tiempo? No se demora tanto tiempo, es un proceso administrativo que la medida es inmediata, llega la persona, coloca la demanda, se atiende inmediatamente. Yo hablo por el municipio de Girón, no le decimos venga después o no la atendemos, a no ser que no tengamos la competencia territorial, ¿cierto? A no ser. Adoptamos la medida inmediata, la audiencia se está realizando dentro de unos 20 días y dentro de los 20 días puede ser que las personas ya hayan reunificado y adoptamos las medidas definitivas. Doctora, y digamos en los casos en los que las madres demandan por alimentos a sus hijos, va a la primera citación, no asiste el padre. La segunda citación no asiste y ese proceso ahí queda ahí, pasa el tiempo y pasa el tiempo. ¿Eso puede pasar eternamente y para siempre o hay un límite? Dice, bueno, las comisarías de familia hasta después de los 5 años ya prescribe esta cosa y ya sencillamente no hay nada aquí.
Es que son dos trámites en alimentos. Uno es administrativo, que es agotar requisito de procedibilidad a través de una audiencia de conciliación para continuar el trámite judicial. Entonces, si la persona acude a la comisaría, solicita una audiencia de alimentos, la audiencia se está realizando alrededor de unos 20 días. Si fueron las dos partes y conciliaron, se levantó el acta de conciliación y concluyó hasta ahí. Si fueron las dos partes y no conciliaron, se elabora una constancia de no acuerdo. Tenemos la facultad como autoridades administrativas para establecer una cuota provisional de alimentos y el proceso, si la señora no solicita que el comisario lo adelante ante el respectivo juzgado, ella puede acudir a la Defensoría del Pueblo, a los consultorios jurídicos, para que le lleven el proceso ante el juez. Pero ¿y si la persona no sigue faltando, o sea, no va a ninguna de las citaciones? Igual, si la persona se cita y no comparece, estando debidamente notificada, se elabora la constancia de no acuerdo y se continúa el trámite en el juzgado. Perfecto. O, por ejemplo, pensemos que se desconoce la ubicación o la dirección del citado. Ahí se elabora un informe, no hay necesidad de llevar a cabo una audiencia porque no tenemos a quién citar y se continúa el trámite ante el juez. Bueno, yo quería aclararle un poquito a nuestros televidentes qué es un requisito de procedibilidad. En estos casos de las demandas por alimentos, se exige que previo a instaurar la demanda se asista a esta instancia que es la audiencia de conciliación. Entonces, ¿qué ocurre? Es necesario, es obligación porque así lo ha dispuesto la ley. Es un requisito para que proceda la instauración de la demanda. Sin este requisito no es posible que proceda la demanda. Entonces yo le quería preguntar una cosa, doctora. Cuando la persona no va la primera vez, cuando el citado, el convocado, pues no va la primera vez, ¿ustedes de una vez expiden una constancia de que se ha cumplido con el requisito o, como decía Pau, es necesario citarlo 1, 2, 3 veces? ¿Cómo es ese procedimiento? Lo que realmente se está llevando a cabo en la Comisaría de Familia es que se citada en 2 oportunidades. La persona no comparece, a pesar de estar debidamente notificada, inmediatamente elaboramos la constancia de no acuerdo. Lo que aclaraba ahorita, ¿para qué citar? A veces se recibe la solicitud y dentro de la solicitud la señora desconoce la ubicación del citado. Entonces, pues ahí no es necesario ni 1 ni 2 veces, sino aplicamos lo que indica la ley 1098 del año 2006, como usted lo indica, es un trámite reglado, está establecido en la legislación, expedimos la constancia, elaboramos el informe que suple la demanda para que, si la persona lo solicita, dentro de los 5 días se pueda continuar el trámite ante la respectiva instancia judicial. ¿Qué facultad tenemos las comisarías de familia? Que podemos determinar medidas provisionales. Podemos fijar cuotas provisionales, establecemos custodias provisionales, precisamente en el interés superior de ese niño y la prevalencia de sus derechos, para que no quede desamparado mientras se acude a la instancia judicial. Esto es Actúe en Derecho, hoy hablando de ese restablecimiento de los derechos de las mujeres, de ese rol de la mujer en el día a día, y por eso queremos resaltar la labor de muchas mujeres que con su liderazgo nos siguen motivando. Hola, mi nombre es Joana Orozco, soy la presidenta de la Liga de Judo del Norte de Santander. Fui la primera mujer en clasificar a unos Juegos Olímpicos por la Federación Colombiana de Judo. Eso es un mensaje para todas las mujeres norte santanderianas y santanderianas, que no podemos creernos menos. La igualdad de género es muy importante, sobre todo en un deporte como lo es el judo, deporte de combate, que hemos demostrado que hemos sido mejores tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, el mensaje es no es a creernos menos, siempre hay una igualdad y podemos salir adelante. Alejandra Vera, yo soy abogada, abolicionista y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete por más de 8 años. Mi invitación es a que todas las mujeres nos sumemos este 8 de marzo en la conmemoración internacional de las mujeres trabajadoras. Somos el 50% de la población y todavía nos faltan que se nos reconozcan nuestros derechos. A la lucha, mujeres.
continuamos con estos mensajes que nos motivan a nosotros cada vez más a seguir trabajando o a seguir luchando por nuestros derechos. Usted, mujer que se encuentra en casa, recuerde que también puede actuar en derecho. A esta hora, a través del 648-4820, nos llega una llamada, nos ingresa una llamada de: hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Continuamos con más participación por parte de nuestros televidentes. Le invitamos a nuestros televidentes a que cuando nos hagan las llamadas le bajan al televisor todo el volumen y nos escuchan solamente por el teléfono. Y continuamos con más participación por parte de nuestros televidentes, esta vez a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan mensajes de WhatsApp, nos llegan mensajes de texto. Si usted se anima a enviar un mensaje de audio o de video, también lo estaremos recibiendo. Vamos con el siguiente mensaje que nos llega a través de WhatsApp y dice: un hermano se divorció, los 3 hijos se quedaron al cuidado de la madre. Al tiempo los hijos la demandaron en bienestar por maltrato, por acuerdo, y en notaría se los entregan al padre. Ella no se hace presente en todo el tiempo, ya los hijos son mayores de edad, apenas se van a hacer la repartición de bienes, pero como había una medida cautelar por parte de ella, ¿a quién le corresponde este dinero? Esther Borges, doctora Marlene, doctora Miriam, ¿qué le decimos a nuestros televidentes? Nosotros estamos leyendo tal como nos llegan los mensajes, por eso a veces nos toca interpretar un poco lo que ustedes nos envían. Les pedimos por favor que nos envíen la mayor cantidad, digamos, de detalles o el mensaje más concreto para nosotros poder darles una mejor asesoría. Doctora Miriam, ¿tiene claro de pronto la inquietud de nuestro televidente? Lo que le alcanzo a entender es que en la notaría le otorgaron unas medidas. Vamos a pedirle al equipo de producción nuevamente que coloquemos el mensaje para que podamos tener de pronto claridad. Doctora Marlene, ¿tiene claro en este momento la pregunta, la inquietud de nuestro televidente? Pues sería bueno volver a leer el mensaje porque no sé tampoco, como dice la doctora, si fue que les dieron unas medidas o era que ya existían unas medidas. Vamos a pedir al equipo de producción que coloquemos nuevamente este mensaje de WhatsApp para ser analizado. Dice: un hermano se divorció, los 3 hijos quedaron al cuidado de la madre. Al tiempo, los hijos la demandaron en bienestar por maltrato, por acuerdo, y en notaría los entregan al padre. Ella no se hace presente en todo el tiempo, ya los hijos son mayores de edad, apenas se van a hacer la repartición de bienes, pero como había una medida cautelar por parte de ella, ¿a quién le corresponde este dinero? Doctora Marlene, ¿sí tenemos claro de pronto la pregunta de doña Esther Borges? Sí, claro. Yo creería, abogada, que en primera instancia yo siento o entiendo que es una medida que había de pago de cuota, tal vez, porque era a cargo de la madre. Entonces hay unos dineros. Son de los hijos porque esta medida se debió decretar cuando ellos eran menores. ¿O usted tiene otra interpretación, abogada? Pues, doctora, me asalta la duda y es que la notaría no otorgan, digamos, medidas provisionales. Las medidas provisionales las otorga una autoridad administrativa. Seguramente ellos hicieron algún acuerdo en una notaría y en ese acuerdo pudo haber quedado que la señora se comprometía a cancelar alguna cuota de alimentos y que posterior se generó la inasistencia en sus obligaciones, los chicos fueron creciendo y ya siendo mayores de edad, la señora falleció, no sé si es así que le entiendo, la mamá de los jóvenes falleció y entonces sí ellos tendrían derecho, a pesar de que existió una demanda, llamándolo así, contra la mamá de los jóvenes. Entonces, varias situaciones. Si los chicos ya cumplieron la mayoría de edad y la señora falleció, entonces dentro de esas cargas de la sucesión, precisamente el cumplimiento de los alimentos es una asignación forzosa que puede hacer parte dentro del patrimonio, ¿cierto? Si la señora fue demandada por alguna agresión hacia los chicos, en su momento se debió haber realizado un trámite que ya en este momento tiene que estar cerrada la historia de atención. Y dentro del cumplimiento de los derechos que tiene una persona en el patrimonio de un familiar con quien tenga ese derecho como heredero,
pues hay que entrar a revisar la vocación hereditaria, las condiciones para ser heredero, que tenga capacidad, que tenga dignidad, que tenga vocación y pues que el trámite lo realice dentro del término que establece la ley. Entonces son dos aspectos que la señora ha requerido, pero que tiene que analizar cada caso puntual, identificando si es, por ejemplo, un acta de conciliación de los alimentos. A través del 648-4820 nos siguen llamando, comunicándose con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Giovanni. La mujer. ¿De dónde, Giovanni? De acá de Bucaramanga. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, por comunicarse con nosotros, muy amable, por estar acompañándonos en esta conmemoración de las mujeres. Cuéntenos cuál es ese caso que usted quiere que sea asesorado por nuestras abogadas. Es que quiero saber porque mi hermana vivió 8 años con el marido, un muchacho, y le hizo 2 hijos. Y entonces él la demandó a ella, eso en San Alberto, él la demandó a ella para quitar la custodia a los niños. Resulta que no, que él perdió la demanda. Entonces él le está pasando lo de los niños. Pero la pregunta de mi hermana es, si ella en los 8 años que vivió con el muchacho, le pertenece algo de la herencia del muchacho, porque era una finca donde vivían y ellos son 4 hermanos. Entonces ellos le compraron la parte a un hermano, estando viviendo con mi hermana. Entonces serían 2 herencias que compró el muchacho, tendría 2 herencias. Entonces de las 2 herencias esas que tiene él, si le pertenecería algo a mi hermana por los 8 años que vivió y los 2 hijos que tiene de él. Bueno, abogada Marlene, ¿qué le podemos decir? Entendimos, tenemos claro, abogadas, este caso, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué podemos decirle, abogadas? Doctora Marlene. Bueno, pues él nos dice que la hermana vivió con él durante 8 años, pero no sabemos cuándo se separaron. Recordemos que cuando hay unión marital, de hecho, la ley establece un término para poder solicitar el reconocimiento de la unión, de la sociedad patrimonial, que sería la que le daría algún tipo de derecho. Abogada, y aquí me surge una duda, siendo usted pues especialista en estos temas, si la herencia no es adjudicada sino comprada, ¿tendría la señora algún derecho, pensando pues que se haya separado hace menos de 1 o 2 años, como lo establece la ley? Pues bueno, doctora, mirando este caso uno podría entrar a establecer que si la señora, digamos, el término de separación es dentro de 1 año, como lo dice la ley 54 del 90, modificado por la 979 del año 2005, ahí para que vayan referenciando estas normas, en el trámite sucesoral hay que primero disolver y liquidar esa sociedad patrimonial, ¿cierto? Si es una unión marital de hecho. Al liquidar esa sociedad patrimonial hay que establecer los bienes propios del causante, de la persona que falleció, y si es, por ejemplo, un bien que estaba en cabeza de él, fue un bien que fue heredado, eso no ingresa dentro de la sociedad conyugal. Una vez se inicia el trámite de liquidación de la sociedad patrimonial, se le asignan o se identifican cuáles son los bienes propios de ese causante y cuáles son los bienes propios de la señora, que le corresponde por gananciales, para ahí sí entrar ella a establecer si, acordémonos que el cónyuge dentro del primer orden va o por porción conyugal o por gananciales. Y si hay hijos, la señora tendría que empezar a identificar qué acepta o qué le conviene mejor. Entonces, el caso es dependiendo de la situación particular. Hay que preguntarle otros aspectos importantes, claro. Digamos, si no tenían un vínculo legal, un matrimonio. El señor también habla de que había un incumplimiento como de cuota de alimentos, entonces también entrar a revisar frente a esa asignación forzosa, si ella en representación de sus hijos, cómo entraría ese patrimonio. Claro que sí, abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes conmemorando el Día de la Mujer. Abogada Marlene, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos. Recuerde que mañana estaremos hablando de estafa. No todo lo que involucra recepción de dinero es estafa, ¿no? Doctora Marlene. Sí, claro, mañana tenemos un tema muy interesante. Muchas personas se quejan de que demandé por estafa y no me prosperó la demanda. No todo lo que nos dicen que es estafa es estafa. Mañana estaremos aclarando cuándo se configura una estafa.
Los dejamos con esta programación especial del Canal Tro. Ni una menos. Ahí los dejamos para que ustedes continúen ni una menos ni una más en nuestra programación especial del Día de la Mujer en el Canal Tro. Feliz tarde.